El automóvil nos facilita mucho la vida. No obstante, en las grandes ciudades ya no caben tantos autos. Hay carreteras que se han ampliado en 2 o hasta en 6 carriles. Y el tráfico incluso se vuelve más lento con el tiempo. Una persona que se mueve en su auto ocupa 5 veces más espacio de calle que quien se mueve en transporte público. Por ello, nunca habrá espacio suficiente para tantos automóviles. Necesitamos que más gente use el transporte público, las bicicletas o evitar traslados innecesarios, pero para ello se necesitan muchos cambios de los que platicamos hoy en Ahora Futuro, México y el Mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Este grupo que se llama C40, que entiendo yo que son ciudades que se agrupan alrededor del mundo, para, me imagino, mejorar prácticas, ahorita nos platicas con más detalle, ya no son 40, ¿verdad? Ya son muchas más en el mundo. Sí, así es, ya son muchos más. C40 es una red internacional de ciudades, alcaldes y alcaldesas que están trabajando activamente por atender la crisis climática a través de diferentes acciones, de diferentes programas y, como bien mencionas, también el intercambio de aprendizajes, el intercambio entre pares, compartir sobre buenas experiencias y especialmente avanzar de manera ambiciosa con planes de acción climática. Okay. Y actualmente son casi 100 megaciudades que alrededor del mundo están trabajando activamente contra el cambio climático, contra la crisis climática que estamos enfrentando pues, a nivel urbano. Marianelli es gerente del programa de implementación de acción climática de C40 Cities, financiado por el gobierno británico y mediante el cual ayudan a gobiernos a planear, ejecutar, evaluar sus proyectos de sustentabilidad y en varios casos a reducir la mitad de sus emisiones de carbono para el año 2030 y lograr así la neutralidad de carbono para el año 2050. Y esa es la parte central, el decir cómo podemos desde las ciudades grandes, las ciudades metropolitanas, Exacto. que la mayoría de las personas vivimos en ciudades, ¿cómo le hacemos para entonces evitar este tema de que siga subiendo la temperatura de la Tierra y te traiga todas estas consecuencias nefastas? Exactamente. ¿Cuáles son los principales elementos que contribuyen al cambio climático en una ciudad? O sea, ¿qué es lo que más genera gases de efecto invernadero? ¿Qué es lo que más contamina, por decirlo también así? Sí, como bien mencionas, pues cerca del 80% de la población vive en ciudades. De las ciudades que hacen parte de la red de C40 son más o menos 700 millones de personas. Entonces, entre los principales sectores está transporte, que es uno de los, no solamente representa 1/3 de las emisiones a nivel global, sino también es uno de los sectores con más rápido crecimiento. Claro. Un camión suele llevar 5 veces más personas que un automóvil privado por cada metro cuadrado que ocupa. Lo que satura las calles son tantos coches privados. Está bien que usemos automóviles. Muchas veces no hay buenas alternativas por la inseguridad en el transporte público, lo lento que es o porque está saturadísimo. La cuestión es que los autos deberían usarse solo para los viajes donde son realmente necesarios y debemos hacer más seguro, rápido, cómodo y atractivo viajar en transporte público y en bicicleta. También debemos evitar viajes innecesarios. Todos tenemos derecho a movernos por la ciudad, pero hay viajes que preferirías no hacer, como esa reunión hasta el otro lado de la ciudad, que pudo haber sido una videollamada, o salir en hora pico para una cita médica que te pudieron dar en una clínica más cerca de tu casa. En el caso, digamos, están los vehículos particulares, los vehículos privados, y está el transporte público que en teoría debiera ser mejor porque te caben más personas por metro, ¿no? Creo que un coche más o menos 1,5 metros te cabe 1,8 personas, más o menos es una persona por metro. Y
es el metro cuadrado. Y en cambio, si es un transporte público, te caben más. Pero recuerdo también haber leído que después de la pandemia bajó el número de personas que quiere transportarse en transporte público. Sí. Por lo menos eso fue los primeros meses. Pero lo he leído en ciudades como Nueva York, que cada vez menos gente quiere viajar por el metro. Y tiene que ver con los temas de seguridad, de COVID, por ejemplo, la gente quería distancia. ¿Sigue esa tendencia o se empezó ya a regularizar la gente viajando por transporte público? Pues mira, los autos, como bien mencionas, tienen una capacidad máxima para transportar pasajeros. Pero la realidad es que el índice de ocupación vehicular que tenemos en ciudades mexicanas, en ciudades de América Latina, es muy bajo. Por ejemplo, 1.2 personas transportándose por vehículo, cuando podrían transportarse 5. Claro. Entonces, esto nos habla de un uso deficiente del espacio público, ¿no? Estamos usando más espacio para transportar a menos personas. Sí. Por otro lado, el transporte público nos ayuda a darle un uso más eficiente al espacio urbano. Que el espacio urbano que tenemos es limitado, el espacio vial que tenemos es limitado. Apostar por sistemas de transporte público de buena calidad, masivos, limpios, es una de las alternativas que podemos seguir en nuestras ciudades en América Latina, porque es lo que justo nos va a ayudar a poner en el centro a las personas, ¿no? A veces, como cuando hablamos de que las políticas de transporte tendrían que considerar a las personas al centro, es difícil ¿cómo conceptualizas eso o en qué se refleja? Y justo enfocarnos en transporte público es una de las opciones, porque alrededor del 70% de las personas se mueven en transporte público. Entonces, como también bien mencionas... Aunque hay ciudades como, por ejemplo, en el caso de Monterrey, es la mitad, no más. O sea, hay un uso excesivo del transporte del vehículo, en parte por no tener un buen transporte público. Entonces, la gente pues tiende a ir al coche y obviamente no es lo deseable. Sí, y también tiene que ver con la oferta del sistema de transporte. Cuando tú otorgas diferentes alternativas, diversidad de movilidad, de horarios, de sistemas que atienden diferentes condiciones del espacio urbano, es más oportuno o es más fácil que las personas puedan optar por diferentes sistemas de transporte. ¿Qué pasa, por ejemplo, en muchas ciudades en las que tenemos una muy mala calidad del aire, ¿no? Al año en el mundo mueren más de 4 millones de personas por mala calidad del aire. Puede ser directamente o las enfermedades que están asociadas a esto. El diversificar la oferta de transporte es una de las alternativas, pero también establecer estas políticas que ayuden a que la gente disfrute sus viajes en transporte público, ¿no? Que la mayor parte de las personas, 70%, se trasladen en transporte público, no indica que la tarea está terminada, ¿no? Tiene que ver con la experiencia de viaje, cómo logramos reducir los tiempos de traslado, cómo reducimos los costos económicos que tiene el trasladarnos en la ciudad. Y durante la pandemia, especialmente al inicio, hubo este momento de incertidumbre en el que mucha gente tenía miedo del transporte público. Hubo como una campaña en la que pues, muchas personas decían yo no me subo al transporte público. ¿Y qué sucede? Pues aumentan también la motorización o la cantidad de los kilómetros recorridos en vehículos particulares. Ahora, después de que se hicieron bastantes estudios, ya se demostró que en el transporte público no era más riesgoso si está bien ventilado, si tenías como las condiciones de no hacinamiento, por ejemplo. Entonces, algo que es importante es recuperar, aparte de las personas que ya se movían en transporte público, que por alguna razón lo dejaron de utilizar, como que vuelvan y confíen en un sistema de transporte que es seguro. Por ejemplo, desde C40 tenemos o trabajamos con ciudades, hablando de distancias cortas, ciudades de proximidad, ciudades de 15 minutos, en la cual si las personas tienen que hacer desplazamientos, lograr que tengan cerca de sus hogares los servicios, las actividades, el equipamiento que requieren, y en caso de hacer un viaje más largo, que tengan alternativas de transporte público de buena calidad que permitan que ese viaje que se tiene que hacer porque te ayuda a ser parte de la ciudad tenga un menor impacto ambiental, social, económico en lo individual, pero también en lo colectivo. En el tema del transporte, las ciudades lo que miden es su operación, ¿no? No miden, digamos, no se les mide de dónde viene la energía eléctrica que están consumiendo. Lo que se mide es que su operación sea eficiente, ¿es así? Justo acompañamos a las ciudades, que también tienen un rol importante en atender la crisis climática. En el caso del sector transporte, por ejemplo, desde cómo logramos tener flotas más limpias, cómo financieramente pueden ser esquemas sostenibles de transporte, cómo logramos tener justo menos viajes o con menor impacto ambiental. Y a nivel nacional, pues se tienen otras metas en las que los gobiernos pueden trabajar por reducir el impacto ambiental alineado, por ejemplo, al Acuerdo de París. Entonces, a nivel ciudad, hay bastantes sectores en los que se puede hacer algo también contra el cambio climático. Justo como
alejándonos de esta visión de, bueno, es que a nivel ciudad el impacto es menor, no podríamos hacer algo. Claro. Justo al contrario, desde C40 lo que hacemos es impulsar a que a nivel ciudad se implementen acciones climáticas. En mi caso, que es transporte, pero también trabajamos con energía, con edificios sostenibles, con transporte público. ¿Cómo logramos, ¿no? desde el nivel local, desde las ciudades, hacer ese cambio que necesitamos para atender la crisis climática que estamos viviendo? Incluso hay ciudades que están trabajando desde la energía solar también, cómo estas plantas pueden ayudar a la generación de energía limpia. Al final, la transición energética es un camino del que las ciudades van a ser parte. Claro. Entonces, sí hay ciudades que dependiendo cuándo empezaron a articular sus planes de acción climática, cuándo empezaron a implementar estas acciones, justo como dices, van avanzando y van siendo cada vez más ambiciosas, tienen metas más medibles que involucran otros niveles de gobierno, que involucran incluso coordinación entre distintos países a nivel regional. Entonces sí tenemos varias ciudades que están en diferentes momentos, pero lo importante y para nosotros lo que buscamos es justo acompañar y lograr que también las ciudades que están iniciando o que están teniendo planes de acción climática incipientes logren implementar, empezar a medir y justo avanzar en la medida que el contexto también se los permite. ¿Qué mensaje nos puedes dejar un poco? Yo siempre, una pregunta final para la gente joven, esa es una, pero también para la sociedad en su conjunto, para la sociedad, los que vivimos en ciudades. ¿Qué podemos hacer para contribuir a esta meta de estas ciudades del C40, de que acabemos siendo en el año 2050 neutras en términos de emisión, pero incluso en el 2030 metas muy ambiciosas? ¿Qué nos toca hacer? Pues hay distintos mensajes dirigidos como a diferentes públicos, ¿no? Nosotras como personas usuarias de los sistemas de transporte, por ejemplo, estar al pendiente de las metas de la información de cambio climático. La crisis climática no es algo que estemos inventando, ¿no? Los efectos o los impactos que tienen ya los percibimos día a día en nuestras ciudades. Incluso el secretario de Naciones Unidas ya nos habla de la ebullición climática. Sí, estamos en un punto de crisis. Hirviendo, el mundo está hirviendo. Hirviendo. O sea, si no hacemos o no tomamos acción inmediata, urgente, las condiciones van a ser cada vez peores. Y algo que es también muy importante de mencionar es que no nos afecta a todas las personas de la misma manera. Sí. Hay personas que son mucho más vulnerables, que tienen que estar como al centro de estas políticas de acción climática desde un enfoque de inclusión, de equidad. Y algo que nos gusta resaltar es que el transporte es también acción climática. La movilidad en bicicleta, la movilidad peatonal, el transporte público son oportunidades para atender la crisis climática desde el sector transporte. Entonces, la implementación de estas medidas articuladas, ambiciosas, lograr avanzar con metas claras es lo que nos va a empezar a ayudar a definir o alcanzar un futuro sostenible. Pues yo, un tema que a mí me preocupa y porque es una realidad, aunque sigue habiendo algunos necios que piensan que no, la crisis de cambio climático es una realidad. Nada más hay que ver muchos de estos programas de televisión, además también hechos sobre los efectos en la naturaleza, cómo se están derritiendo los polos, cómo se van muriendo especies de animales, de plantas, y cómo otra especie que se está muriendo somos nosotros. Hay millones de personas que mueren al año por mala calidad del aire. El tema de la migración en el mundo tiene que ver también hoy en día con problemas de cambio climático, lugares que ya son desérticos, no se puede cultivar nada, y el cambio climático ya está aquí. Y me parece que aquí la conversación es cómo desde las ciudades, donde también vivimos la mayoría de los seres humanos, qué parte nos toca todos los días, qué parte podemos contribuir a mitigar, a disminuir y después a revertir el tema del cambio climático. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros y de hablarnos de este tema de cómo hacerlo desde las ciudades, y te felicito por tu participación. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias.